Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. Prometí que indagaría hasta encontrar, y eso es lo que he hecho, porque lo prometido es deuda, por supuesto. Hoy les traigo las primeras respuestas de dónde están los niños. ¿Recuerdan que les he dicho múltiples veces que el número de niños reportados en albergues de migración de los Estados Unidos no coincide con los que han entrado en el país? Bueno, y esto sin contar a los que no sabemos, porque nunca conoceremos las cifras reales de aquellos que ni siquiera han sido contabilizados. Lo he denunciado múltiples veces aquí en tu canal de periodismo de investigación, análisis y opinión. Les dejo, por supuesto, enlaces de algunos de esos programas bajo este video para que compruebes qué dije, qué no dije, qué se cumplió y hasta dónde hemos llegado hoy. Sí, he denunciado muchas veces el tráfico de menores solos en la frontera y dentro de los Estados Unidos, y los números reportados que no cuadran, no coinciden con la realidad, aún sabiendo que desde los medios insisten en leer falsos comunicados de prensa edulcorados y, por supuesto, con números alterados desde la misma administración o desadministración de Joe Biden para distribuir de esta forma por los medios masivos de desinformación a la población y, por supuesto, muchos les creen. Pero mi deber es investigar, informar, no leer comunicados ni propaganda de gobierno, de ningún gobierno, porque Isabel Cuervo no defiende políticos ni partidos, sea quien sea. Mi deber es el de indagar, confrontar, preguntar e informar a la sociedad. Bueno, lastimosamente lo cierto es que, tal como lo he advertido, miles de menores de edad solos, sin ningún acompañamiento, se han convertido en objeto de, escuchen bien, traficantes sexuales, traficantes de órganos y de traficantes humanos. Y las evidencias apenas comienzan a salir a la luz, porque nada quedará oculto entre cielo y tierra. Tú lo sabes. El 28 de marzo pasado, el senador Ted Cruz, republicano por Texas, miembro del Comité Judicial del Senado, interrogó al secretario de Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. ¿Sobre qué? Sobre la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de los Estados Unidos, pero que esta desadministración continuamente niega. Dice que no hay ningún problema. Bueno, en la audiencia de supervisión, esto fue lo que ocurrió. Escuchen ustedes. Is there a crisis at our southern border? Senator, there is a very significant. That's a yes or no There's a question. very significant. Is there a crisis? Senator, there's a very significant I challenge. think your that we are microphone is not confronting. on. Bueno, y voy a There's a ir very bajando el significant volumen challenge un that we are poco Yes or no? para que les Is there a quede el crisis? fondo de referencia, y por Address that supuesto question. ustedes You're pueden refusing to buscar answer. Senator, esta indagatoria directamente en el canal de C-SPAN para que constaten y certifiquen lo que yo voy a comenzar a traducir en este momento para muchos que me han solicitado tener esta información y no la han podido encontrar en nuestro idioma, el hermoso castellano. Así que vamos a traducir. Hasta el momento usted lo que ha escuchado es que el senador Ted Cruz dice: buenos días, hay una crisis en nuestra frontera sur. Y Mayorkas contesta: senador, hay un desafío muy importante. Cruz le dice: esa es una pregunta de sí o no. ¿Hay una crisis? Mayorkas le responde: senador, hay un desafío muy significativo que enfrentamos. Cruz le dice: sí o no, ¿hay crisis? Y Mayorkas le responde: creo que he abordado esa pregunta. Cruz le dice entonces: ¿se niega usted a responder? Senador, hay un desafío muy importante. Y Cruz le vuelve y lo interpela: ¿responderá si hay una crisis? Mayorkas le dice: por lo tanto, estamos dedicando los recursos. Cruz le dice: entonces, si se niega a responder, bueno, secretario Mayorkas, le diré quién sí está dispuesto a responder, que es el Okay, so you're jefe refusing to de la answer. Well, patrulla Secretary fronteriza Mayorkas, I'll tell you suyo someone y who del is willing to presidente answer. Biden.
which is your and President Biden's chief of the Border Patrol, in a sworn deposition in July of 2022, when asked, En una Crisis, declaración answer, jurada yes. en julio de None of those wiggle 2022, words, none of that continuó el senador, equivocation. One cuando word, se le one syllable, preguntó yes. a Are quién, you al willing to jefe de la speak with the patrulla same clarity as fronteriza, Chief Ortiz? Is there a cuando se le crisis at our preguntó, southern border? Yes ¿estaría or de no? acuerdo, Senator, jefe very proud that you're Ortiz, up en que el alongside sur refuse de to la answer. Let me frontera ask you está the next actualmente question. en crisis? Has Él the crisis at respondió, our southern sí. border Una palabra, una made sílaba, Americans less sí. safe? Yes or no? ¿Usted está dispuesto a Senator, hablar con la you misma are claridad stating que el jefe Has the Ortiz? crisis made ¿Hay Americans una less safe? I crisis don't, en I don't nuestra want a frontera sur? discourse. It's a yes or ¿Sí no question. o no? Senator, we have a challenge of You refuse to immigration, answer the question. not Mr. Secretary, let me show you how the Cruz, southern ya ven border, cómo making the está, border Americans and obviamente aliens alike. enojado, Answer, yes. alterado One por word, la one syllable, situación, 3 letters. le dice, That's how ok, someone answers a se question and niega does a their job. contestar. You're Déjeme being a hacerle la politician siguiente misleading the pregunta. American people. La Let me give you a crisis en chance nuestra again. frontera Will you sur ha show the hecho que same los integrity Chief estadounidenses Ortiz estén showed? menos seguros, Is the ¿sí crisis o no? at the southern Mallorca border le dice, making Americans senador, less estamos safe? Yes or dedicados a no? la causa de la Senator, we have seguridad. Cruz le 260,000 dice, la Has the crisis ha crisis hecho que made los aliens estadounidenses less estén safe? menos Yes or no? seguros. Yo no Senator, quiero un we discurso, are es una expecting So you pregunta won't de answer that sí o question no. either. if you Ante lo cual Mallorca It's a le yes dice, or no. senador, Has it tenemos made un aliens less desafío safe? de... Y Senator, Cruz continúa. smugglers Se are niega a exploiting Has the responder la crisis made pregunta. Señor secretario, Senator, permítame the mostrarle smuggling cómo organizations alguien que Okay, hace su you're trabajo filibustering again. Let me ask responde you this una question. pregunta de manera How many migrants directa. El jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, dijo, abro comillas, jefe, la crisis que está actualmente en curso en la frontera sur está haciendo que la frontera sea menos segura tanto para los estadounidenses como para los extranjeros, y él responde sí. Continúa hablando el senador Cruz. Una palabra, una sílaba. Así es como alguien responde una pregunta y hace su trabajo. Usted está siendo un político, le dice a Mallorcas, engañando al pueblo estadounidense. Déjeme darle una oportunidad de nuevo. ¿Mostrarás la misma integridad que muestra el jefe Ortiz? La crisis en la frontera sur hace que los estadounidenses estén menos seguros, ¿sí o no? Y Mallorcas le dice, senador, tenemos have died 2,600, under President Biden? y Cruz lo interrumpe. Se ha negado a responder nuevamente a la pregunta. Vamos a How many seguir migrants died in adelante. 2022? Escuchen ustedes, vamos a otra parte de la indagatoria que se le realiza a Mallorcas por parte del senador Ted Cruz. Escuchen. You're filibustering again. Let me ask you this question. How many migrants have died under President Biden? Y voy a bajar el volumen para ir traduciéndoles lo que está ocurriendo en la indagatoria. So you Dice refuse el to answer? You senador know how many Cruz, died? permítame You do not. Of hacer course you don't. I esta know how many died. pregunta. ¿Cuántos 853. migrantes han muerto bajo el 853. And by the presidente way, here are Biden? the numbers Y that have died every Mallorcas year. le Go back to responde, senador, 1998. You see su it's consistently formulación de between la 300, 400, pregunta 300, 400. es bastante engañosa. Cruz le dice, ¿cuántos migrantes murieron en 2022? Mallorcas le responde, que se acercan a nuestra frontera sur. El senador Cruz le dice, sí. ¿Cuántos? Mallorcas dice, precisamente por eso estamos buscando excluir a las organizaciones de contrabando. El senador Cruz le dice, ¿sabes la respuesta? ¿Sabes cuántos murieron? Mallorcas dice, yo no. Cruz le dice entonces, ¿usted no? Por supuesto que no. No sabe cuántos murieron, pero yo sé cuántos murieron. 853, 853. Y por cierto, aquí están los números de los que han muerto cada año. Miremos desde 1998. Y voy a abrir la pantalla para que vean el recuadro. Suddenly, 2021, what happens? You get in Ven office. que That están red line constantemente are entre dead bodies. 300 I've y been on the Rio 400. De Grande, and I've repente, en seen dead bodies 2021, ¿qué floating there who sucede? drowned Que usted entra en la because oficina of your y refusal to do esa your línea job. You roja don't even son know how many have died. cadáveres.
He estado yo en el Río Grande y he visto cadáveres flotando allí, que se han ahogado porque usted se niega a hacer su trabajo. Ni siquiera sabe cuántos han muerto. ¿Qué les dice a los granjeros y ganaderos de Texas que encuentran mujeres embarazadas muertas en su propiedad, que encuentran niños pequeños muertos en su propiedad? ¿Qué les dice a ellos? Mallorcas contesta, yo digo que precisamente por eso estamos tomando a las organizaciones de contrabando, y Cruz lo interrumpe de nuevo. Eso simplemente no es cierto. Permítame leer un artículo de The Wall Street Journal de hace tan solo 2 semanas titulado "Es como un cementerio. Número récord de migrantes están muriendo en la frontera". La historia comienza con esta frase escalofriante y cito, dice el senador: "Eagle Pass, Texas, los funcionarios locales mantienen un camión refrigerado para guardar los cuerpos de los migrantes que se ahogan en las corrientes del Río Grande mientras intentan cruzar la frontera hacia los Estados Unidos". Señor presidente, solicito el consentimiento unánime para que este artículo sea asentado en acta, concluye el senador Cruz, que están viendo ustedes en pantalla. Vamos a otra parte de esta indagatoria. How many children have been sexually assaulted by human traffickers under the Biden administration? Senator, this is precisely why we instituted. I don't want a lecture. It's a question. How many children have been sexually assaulted by human El traffickers? senador Ted Cruz le está preguntando y dice, y cito textualmente la traducción: "Déjeme hacerle una pregunta diferente. ¿Cuántos niños han sido agredidos sexualmente por traficantes de personas bajo la administración de Biden?". Mallorcas dice, senador, esta es precisamente la razón por la que nosotros, Cruz lo interrumpe. No quiero un sermón, es una pregunta. ¿Cuántos niños han sido agredidos sexualmente por traficantes de personas bajo su administración? Mallorcas responde, senador, esto es exactamente por lo que el 5 de enero el senador Cruz vuelve y lo interrumpe. ¿Sabes cuántos? ¿Sabes cuántos niños han sido agredidos sexualmente? Mallorcas responde, es por eso que nosotros, Cruz vuelve y lo interrumpe. De acuerdo, también se negará a responder esa pregunta. Sigamos entonces adelante. Es obvio que le han dado instrucciones de obstruir la indagatoria, así que no dejaré que usted haga esto. Bueno. Más adelante, el senador Ted Cruz le dice que actualmente más de 5,5 millones de personas han ingresado ilegalmente a los Estados Unidos desde justamente que Joe Biden ocupó la Casa Blanca, y le pregunta cuántos asesinos se han liberado hasta hoy en los Estados Unidos de esos 5,5 millones de inmigrantes ilegales que sabemos que han entrado. Mallorcas le responde que no tiene conocimiento de ningún asesino liberado. ¿Cuántos violadores y abusadores de niños han liberado?, le pregunta el senador al secretario de Inseguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y él asegura que entre más de 5,5 millones de inmigrantes que han entrado de manera ilegal, irregular, indebida a los Estados Unidos, no hay ningún criminal. Ante lo cual, el senador Ted Cruz le recuerda que está bajo juramento y sujeto a perjurio. De 180,000 inmigrantes que se escapaban de las autoridades al año, de las autoridades de migración, se pasó a más de 600,000 personas que se escapan hoy en día al año bajo la desadministración de Biden y de Mayorkas. Vamos a escuchar otra parte de esta indagatoria. Do you know how many of the 600,000 gotaways were terrorists? Yes or no? Senator, we are focused on the You safety refuse and to answer security. that as well. What's the result
of massive gotaways. Well, Y one of bajo the el volumen results is para drug irles overdose. traduciendo, ¿sabe we now cuántos have de los last year 600,000 over fugitivos 100,000 eran overdoses terroristas? ¿Sí o no? died. Mallorca responde, Majority from senador, nos Chinese enfocamos fentanyl en la streaming seguridad across the y border. la protección. Now, you Cruz told le Senator dice, Cornyn you ¿se cared, niega a but look what responder has eso happened under también? your policy. Bueno, When you open up the ¿cuál es border el to the worst resultado illegal de las immigration in our fugas nation's history? masivas? People Bueno, die. uno de los resultados You son claim las you care. sobredosis de drogas, Mr. dice el senador, Secretary, y ahora tenemos por lo that is a menos el lie. You año know, some pasado months más ago, de Karine Jean-Pierre 100,000 stood up at a White House sobredosis, briefing and quienes said, murieron, people are not la just walking mayoría across the por border. fentanilo chino que Was he telling cruzaba the la truth? frontera. De eso hemos hablado mucho en este canal, también Senator, en you are investigación Was y she con telling the invitados truth? de lujo. profoundly disrespectful. Sigo con la Was she indagatoria. telling the ¿Qué le truth? dijiste al senador Cornyn? You get ¿Qué to te answer importa? ¿Qué te questions. importa lo que está pasando? Pero mire lo que ha sucedido bajo su administración. Le dice a Mallorcas, cuando abres la frontera a la peor inmigración ilegal en la historia de nuestra nación, la gente muere. ¿Qué son estas manillas? Le pregunta el senador Ted Cruz a Mallorcas y Mallorcas le dice, no sé qué son. Cruz le interpela, ¿no sabes qué son? Señor secretario, usted acaba de testificar ante el pueblo estadounidense que es un incompetente en su trabajo, porque he estado en la frontera sur y si vas a la frontera sur, a lo largo de la frontera sur, ves miles de estas pulseras, porque los inmigrantes ilegales las usan, los carteles de drogas las usan y cada color corresponde a cuántos miles de dólares le deben los migrantes a los carteles de drogas. Ustedes, Unprecedented degree. Mr. Secretary, I want to say to you right now, It is your precisely- behavior is disgraceful. ustedes convierten a estos carteles en organizaciones criminales multimillonarias. Y estos son grilletes modernos, le dice el senador, mientras le muestra, por supuesto, estos grilletes modernos que ustedes están viendo en pantalla, pegados esos ejemplos a esa cartulina o a cartelera que está detrás del senador. Y estos son grilletes modernos porque son niños vendidos como esclavos sexuales y usted ni siquiera sabe lo que son. Eso es asombroso, le dice el senador Cruz. Señor secretario, ¿cuántos niños han sido vendidos como esclavos sexuales bajo su administración? Ante lo que Mallorcas le contesta, senador, estamos tomando a los carteles. Cruz le dice, ¿cuántos niños han sido vendidos como esclavos sexuales? ¿Sabe cuántos niños han sido vendidos como esclavos sexuales? Mallorcas dice, en un grado sin precedentes estamos trabajando. El senador Cruz vuelve y lo interrumpe para decirle, They are at your feet, and if you had integrity, you would resign. señor secretario, quiero decirle en este momento que su comportamiento es vergonzoso y las muertes de los niños agredidos, los niños violados están bajo sus pies. And I will tell you, the men and women of the Border Patrol, they've never had a political leader undermine them. They despise you, Mr. Secretary, because you're willing to let children. Y si tuviera integridad, usted renunciaría, le dice el senador, y le diré, los hombres y mujeres de la patrulla fronteriza nunca han tenido un líder político que los socave más. Lo desprecian, señor secretario, porque está dispuesto a dejar que los niños sean violados para cumplir órdenes políticas. Esta es una crisis, es una desgracia, y usted ni siquiera va a admitir que esta tragedia humana es una crisis. This is a crisis, it's a disgrace, and you won't even admit this human tragedy is a crisis. Bueno, el pasado 29 de marzo, como si esto fuera poco, se hizo público un informe del gran jurado del estado de la Florida.
En él se establece que durante esta desadministración Biden se han cometido atrocidades en contra de niños migrantes, estando bajo la custodia de organizaciones sin ánimo de lucro que reciben dinero de los contribuyentes a propósito y también estando bajo custodia de autoridades federales. Según este informe que les voy a mostrar en pantalla, la administración Biden no ha realizado las debidas comprobaciones de antecedentes de las personas que se han presentado como patrocinadores de estos menores. Aquí tienen el documento, se los puedo dejar en mi canal de Telegram para quienes gusten leerlo con todo lujo de detalles. Como consecuencia, miles de niños han sido traficados y abusados. Como si esto fuera poco, hasta el momento se le ha perdido la pista a más de 20,000 niños, de los cuales se desconoce en absoluto cuál es su paradero. Estamos hablando de menores de edad. Los miembros de este jurado pasaron varios meses investigando la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal y también a otras organizaciones anexas que se contratan para este tipo de servicios. En el informe que tienen en pantalla se puede leer que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados está facilitando la migración forzosa, facilitando la venta y facilitando el abuso de niños migrantes extranjeros. ¿Por qué? Bueno, este proceso expone a los niños a condiciones de salud horripilantes, dice el informe, los somete también a amenazas criminales constantes, a tráfico laboral, tráfico sexual, robos, violaciones y otras experiencias a las que no se hace justicia con meras palabras. Eso dice literalmente el informe. El Departamento de Niños y Familia de los Estados Unidos tomó el testimonio de 49 niños de 13,000 que llegaron solos sin ningún padre, madre o tutor, 13,000 contabilizados en ese momento, y tomaron entonces el testimonio de 49 de ellos. Ellos llegaron totalmente solos, desacompañados a la Florida en 2022. Los niños entrevistados confesaron que no conocían a los individuos que los transportaban, que los llevaban por las brechas, por los caminos de país en país, por ese larguísimo trayecto hasta la frontera sur de los Estados Unidos, y revelaron que solo sabían que se llamaban coyotes. Una niña de estas entrevistadas narró incluso cómo durante su viaje varios miembros de su grupo fueron asaltados, atracados por pandilleros, decapitados y violados. Esta misma niña aseguró que ella había sido también víctima de violación. Los horrores que enfrentan los niños que llegan solos no terminan necesariamente cuando llegan a la frontera. Continúan dentro de Estados Unidos esos horrores. Escuchen ustedes, muchos de estos niños dijeron en estas entrevistas al Departamento de Niños y Familia que dentro de los Estados Unidos son usados incluso como esclavos sexuales, obligados a prostituirse. Algunos son reciclados, es decir, son usados como visas humanas por organizaciones criminales, vuelven y los devuelven para volver a entrar a Estados Unidos algunos adultos acompañando a este menor, adultos que por supuesto no son ni familiares, ni padre, ni madre, ni tíos, ni hermanos, son migrantes que usan a estos niños como visas humanas. Otros niños son entregados a parientes que los envían a talleres clandestinos para que de esta forma trabajen y paguen la deuda acumulada por su viaje a este país. Bueno, esto quiere decir trabajo forzado de menores.
Otros menores huyen de sus patrocinadores y regresan incluso a su país de origen. También hay otros niños que son abandonados por sus supuestas familias y entonces pasan a estar bajo la tutela del sistema de cuidado social o el de justicia penal y otros incluso desaparecen por completo. Ante estos hechos aterradores, tan solo podríamos decir que es mejor una verdad dolorosa que una mentira bondadosa. Es mil veces mejor estar enterados de lo que ocurre para poder ser parte incluso de las soluciones y no de aquellos que voltean la cara ante el dolor y el abuso ajeno. Vivimos tiempos en donde hay buenos muy malos, pero se caen las caretas tarde o temprano. Sin duda, se caen. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Sígueme por todas mis redes sociales. Revisa, por supuesto, si aún sigues suscrito, porque se borran las suscripciones en este canal. Comparte el enlace directo de cada una de mis cápsulas informativas. Deja tu like y exprésate porque es tu derecho. Soy Isabel Cuervo, periodista de investigación, análisis y opinión, y te invito a seguirme, pero a tu propio riesgo, porque Isabel Cuervo siempre te dice lo que los medios y las redes callan.